Señor presidente del Gobierno, quiero empezar por agradecerle las detalladas explicaciones, los datos concretos que nos ha suministrado usted sobre lo que fue la reunión del Consejo de la pasada semana. No hace falta que insista, permítame que utilice esta intervención no tanto para exigirle responsabilidades concretas, sino para centrar mi intervención en una reflexión sobre lo que yo creo que son los retos pendientes de Europa, de esa Europa política que a nosotros nos parece imprescindibles para afrontar la crisis y para, de verdad, mantener el modelo social europeo, que ha sido, digamos, la cosa más importante que hicieron los padres fundadores y en las que hemos seguido las siguientes generaciones. Digo, por tanto, presidente, que más que reivindicaciones tengo la intención de que mi intervención sea una reflexión de carácter general y de puesta en común de lo que creo son retos comunes de los europeos y particularmente, y en este caso, de los españoles. Creo que haríamos mal si no hiciéramos una primera reflexión sobre la verdadera capacidad de ese Consejo Europeo. Este era un Consejo, como usted muy bien ha recordado, de trámite, y de trámite han sido las conclusiones. El Consejo era de trámite, no se esperaba demasiado de él, más allá de que en las propias reflexiones no se retrocediera y, por tanto, pues los asuntos que se han tratado, que usted ha detallado y en algunos me detendré, pues han tenido conclusiones también verdaderamente de trámite. Pero déjeme que le haga una reflexión sobre el propio Consejo, sobre la capacidad que tiene el Consejo y sobre lo que está suponiendo el Consejo para el avance o para la rémora, para la dificultad de avance de esa Unión Política Europea que algunos nos empeñamos en reivindicar y en construir. El Consejo, como todos sabemos, no estaba en el diseño inicial de Europa, de la Europa política, no estaba entre las reflexiones de los padres fundadores. El Consejo es una conclusión, mejor dicho, un instrumento moderno de los Estados miembros. En algún momento parecía que era precisamente para dotar de más estabilidad y de más capacidad a Europa, pero permítame que le diga, ¿no ha pensado usted, como yo en algún momento, que el Consejo en demasiadas ocasiones es un club de nacionalistas, permítame la expresión, un club de jefes de Estado y de Gobierno que defienden los intereses nacionales porque están acuciados por la necesidad de volver a su país y explicar los resultados en clave nacional? Y si demasiadas veces eso no produce una rémora en ese avance, en vez de un avance, si demasiadas veces eso no ha producido, pues por ejemplo, que no hayamos enfrentado correctamente nuestra crisis económica, de eso hemos hablado en muchas ocasiones en esta Cámara, y que esas reivindicaciones nacionales hayan impedido avanzar a Europa, con lo cual además se perjudicaba el avance de cada uno de los Estados miembros, de cada uno de los países. ¿No cree usted, presidente, que no debiéramos de insistir en una reflexión sobre ese Consejo, sobre cómo articular ese Consejo? O mejor dicho, ¿no debiéramos quizá pensar en que en la Europa que queremos construir, en la Europa que necesitamos los ciudadanos europeos, hemos de dotar de más capacidad política tanto al Parlamento como a la Comisión? Y que hemos de, en fin, apartar la capacidad del Consejo, que hemos de dejar al Consejo en tercer lugar, y que hemos de insistir en que la Europa política se construye a partir de un Parlamento más político, con más capacidad política, y de una Comisión también más política y con más capacidad política, porque efectivamente Ustedes hablaron en ese Consejo de algunas cuestiones que ya mis colegas, los que me han precedido en el uso de la palabra, y usted mismo ha reseñado, y en ninguna de ellas hubo demasiados avances. En la Europa digital usted nos ha explicado, pero realmente no hubo retroceso, pero tampoco hubo avance significativo. Permítame que le haga una pregunta que es más bien de clave nacional, pero que tiene que ver con esto. Si el objetivo de Europa es ir a una unidad integrada en lo digital y a la información sin barreras, entiéndaseme, ¿cómo se sostiene que España sea aún un mercado tan fragmentado entre las administraciones públicas que no tienen ni siquiera sistemas compatibles en muchos aspectos? Este es un problema que nosotros tenemos y que tiene, en fin, ahora mismo ha tenido una referencia en que hemos vuelto a bajar en nuestro ranking de país con capacidad para ser país competitivo e interesante para hacer negocios por estas dificultades de nuestra propia estructura interna. Parece que si vamos a las reuniones del Consejo y defendemos una Europa
más integrada, tendríamos que ser capaces de hacer lo mismo en nuestro propio país. No ha habido avances tampoco en la unión bancaria, no ha habido avances en políticas económicas y sociales. Se ha destacado aquí ya en la tribuna, en fin, los escasísimos avances, no, los nulos avances en lo que tiene que ver con una política de empleo juvenil y los nulos avances en lo que tiene que ver con el crédito a las pymes, que es fundamental para resolver problemas económicos y para resolver problemas de vertebración. Entonces, en esas cuestiones, en fin, que han ocupado y que estaban en el orden del día del Consejo, pues insisto, era de trámite y de trámite han sido también las conclusiones, pero quiero quedarme con la pregunta, presidente. ¿No cree que hay que reorientar la propia capacidad del Consejo y que hay que supeditar esa capacidad del Consejo a esa Europa más política que ha de construirse entre el Parlamento y la Comisión? Yo entiendo que es complicado preguntarle esto al presidente de un gobierno, al presidente del Gobierno de España, porque en fin, los Estados miembros creyeron que la mejor manera de defender Europa era creando ese órgano, y ese nacionalismo del que yo le hablaba antes, pues a veces se explica también para defender en cada uno de los países la participación de nuestros jefes de gobierno. Pero permítame que le deje en el aire esa reflexión, porque yo creo que estará usted de acuerdo conmigo en que el nacionalismo no es bueno, ni el interno ni el externo. Es decir, ni el europeo, ni el nacional, ni el interior, ni el pequeño, ni el grande, ni el moderno, ni el antiguo, y que el nacionalismo pues no ha tenido, en fin, conclusiones muy positivas en el desarrollo de las sociedades, ni de los Estados miembros, ni las del conjunto de Europa. Por tanto, una revisión en ese sentido le quiero dejar en el aire. Es verdad que, y me voy a fijar en eso fundamentalmente, que el Consejo trató otros dos asuntos muy importantes. Eran de actualidad, y eran de actualidad porque los medios de comunicación los habían puesto de actualidad, y eran de actualidad por la gravedad de los asuntos. Me quiero referir a la inmigración y me quiero referir al espionaje. Empezaré por el espionaje, no porque lo considero más importante, sino porque quizá ha sido lo más mediático y lo que requiere también una respuesta nacional al margen de la respuesta europea. Déjeme que le diga, presidente, que a mí me ha defraudado y no me ha gustado que nuestro país, a través de usted mismo, no se haya aliado en ese Consejo con los que han sido más beligerantes en la defensa de la legalidad. De la legalidad en esta materia. A mí no me importa cómo le llamen al espionaje, por cierto. O sea, me da igual que le llamen inteligencia, que le llamen recogida de información o que le llamemos espionaje. Todos sabemos de lo que estamos hablando. Y estamos hablando de que se ha controlado, parece ser, a centenares, a miles o a decenas de personas sin autorización de ningún tribunal para hacerlo. Estamos hablando de que se ha cometido una ilegalidad que sería imperdonable y que criticaríamos, como estamos criticando esta, pero yo creo que incluso con palabras más duras, si lo hubiera hecho nuestro centro de inteligencia, nuestra comisión, nuestro CNI, que lo estaríamos criticando si lo hubiera hecho sin ningún tipo de autorización, y es igualmente criticable, por no decir más, si lo hace una agencia extranjera. Entonces, a mí me hubiera gustado, presidente, que en este caso, en esta materia, usted hubiera hecho, permítame la expresión coloquial, seguidismo de la señora Merkel. O sea, que se hubiera puesto de su lado, del lado de los más firmes en esta materia, de los más firmes, de los más exigentes. Pero no desde la perspectiva de las palabras, no desde el discurso, sino de verdad desde la perspectiva de la exigencia. Porque no se puede consentir porque es ilegal. No hace falta que insistamos en otra cuestión. No sé si son 60 millones o 12, o 1 millón o 20.000. Me da igual. Si hay escuchas no permitidas por los tribunales nacionales, es ilegal y hay que actuar frente a ello. Y hay que exigir responsabilidad a quien lo ha permitido. No sé si, como dicen también algún medio de comunicación en el día de hoy y en el día de ayer, nuestro CNI lo sabía. No sé si Estados Unidos nos ha espiado porque nuestros espías
estaban facilitándoles la tarea y les estaban suministrando los medios, o si lo han hecho en conjunto, ustedes nos lo explicarán, pero también eso tiene su importancia y también sé que nos deben ustedes una explicación, porque igual de ilegal sería y por eso es igual de rechazable y por eso no se puede permitir. Ha anunciado usted, presidente, que el director general comparecerá en la Comisión de Secretos. A mí no me parece suficiente, se lo quiero decir, porque si el CNI tendrá mucha información que darnos y nos la dará en la Comisión de Secretos Oficiales y será muy bienvenido y estupendamente. Pero lo que haya hecho el CNI o lo que no haya hecho, en colaboración o no con la agencia norteamericana, es, en todo caso, ha de responder a una decisión de carácter político. Y eso le corresponde a la vicepresidenta del Gobierno. Yo creo que, al margen de que comparezca el director en la Comisión de Secretos Oficiales, es necesario que comparezca la vicepresidenta y dé las explicaciones políticas que le corresponden al Gobierno a través de la vicepresidenta del Gobierno. Por tanto, muy bien que comparezca en la Comisión de Secretos Oficiales, que nos dé las explicaciones que allí se pueden dar, pero es exigible que también la vicepresidenta del Gobierno dé las explicaciones, porque el centro depende de ella y se supone que no hacen nada si no hay una instrucción política y una responsabilidad política que, en todo caso, insisto, le corresponde a ella. Y, finalmente, presidente, me quería referir a la cuestión de la inmigración. Me ha preocupado que usted en su intervención, al hablar de esta cuestión y en general del Consejo, haya dicho algo así como que cada vez hay menos diferencias a la hora de defender nuestra posición, la posición de cada uno de los Estados miembros. Creo que lo decía con carácter general, pero me voy a referir al tema concreto de la inmigración. Mire, yo creo que es absolutamente vergonzoso, permítame la expresión y el adjetivo que puede ser grueso, que ustedes hayan decidido aplazar una decisión sobre este asunto hasta después de las elecciones europeas. Es que no tiene ninguna explicación ni política, ni ética, ni moral. Es que es un drama nuestro. Es que la inmigración no es un problema de los países frontera con el sur del sur de Europa. No es un problema de los que llegan a Lampedusa o los que llegan a las Canarias y mueren en el trayecto, o llegan allí, se les deporta o se les da, como decía un colega antes, la nacionalidad después de que están muertos. No, es un problema de Europa y este es el drama, que Europa no toma decisiones como si fuera un problema europeo. Un drama de Europa, no un drama de los países que reciben a los inmigrantes. O sea, los países que reciben a los inmigrantes tienen un problema mayor y una complicación mayor de gestión de los inmigrantes. Pero el drama es europeo y no se puede hacer el debate planteándonoslo, como se ha planteado en el Consejo, como una reflexión sobre la necesidad de ser solidarios con los países que reciben esa carga de inmigrantes que no pueden absorber. No, es que no solidaridad porque es nuestro problema. El problema de Europa, el momento que desaparecen las fronteras interiores, las fronteras exteriores son las fronteras de Europa. Y Europa debe intervenir con presupuesto, sí, por supuesto, aumentando el presupuesto de Frontex en vez de disminuirlo en los últimos 3 años de 118 millones a poco más de 80 millones. Con presupuesto, sí, por supuesto, pero el presupuesto, la falta de presupuesto, responde a una decisión de carácter político. Lo que debe intervenir es con voluntad política, asumiendo que ese es un problema y que es un drama de los europeos. Y que es un drama y es un problema porque no hay política europea en materia de inmigración. No la hay, presidente, es un viejo debate. Es un viejo debate del que somos corresponsables todos, pero es un viejo debate en el que España tiene que levantar la bandera, aunque no sea más que porque estamos más cerca de los que huyen de sus países buscando una oportunidad para vivir. Porque esta gente que se pone en esas barcas por llamarle algo, vamos, que sale al mar, esa gente se arriesga a morir. No es que huye para vivir, sino que se arriesga a morir porque sabe que en su país moriría en todo caso. Y nosotros tenemos que tomar decisiones en el país de origen, donde está el drama, de donde huyen esas personas para darse una oportunidad a ellos y a sus familias. Tenemos que intervenir en los lugares en los que a los que esas personas llegan. Tenemos que intervenir contra las mafias
que tratan a los seres humanos, y tenemos que intervenir con decisión, planteándonoslo, insisto, como un problema propio de todos los europeos y no como en un problema en el que reaccionemos, en fin, con una posición de solidaridad con alguien, porque es nuestro problema. Es que es inexplicable, presidente, que lo hayamos dejado para después de las elecciones europeas. Es que ¿cómo se va a apuntar la gente a Europa si los temas importantes los dejamos para después? ¿Cómo van a sentir que Europa es verdaderamente una solución? ¿Cómo van a sentir el orgullo que sentimos la gente de mi generación por poder llegar a formar parte de Europa? La gente de las nuevas generaciones. Este es un verdadero problema que tenemos también, que tenemos en términos democráticos. Y yo no entiendo cómo, presidente, usted no ha sido capaz de sumarse a Angela Merkel en lo que tiene que ver con el espionaje, en su posición firme, y se ha sumado a esto, a aparcar la solución del problema, en esta materia tan sensible que tiene que ver con el corazón de Europa y con el corazón de la democracia, con dar una respuesta democrática a este problema. ¿Qué van a decir después de las elecciones europeas? Cuando lleguen al Parlamento Europeo, y ese creo que es un riesgo más que constatado, partidos políticos que defienden la xenofobia, que es un verdadero riesgo que tiene en este momento Europa. ¿Van a decir después que no se pueden tomar decisiones en esta materia porque no hay una mayoría suficiente? ¿No se dan cuenta que están engordando ese caldo de cultivo al no actuar? Ese caldo de cultivo antieuropeo. Presidente, tómeme todas mis palabras como una reflexión que pretende ser una reflexión de complicidad política verdaderamente. A mí me gustaría verle a usted en el próximo Consejo, en diciembre, no aparcando la solución de los problemas. Me gustaría verle a usted levantando la bandera europea de verdad, la bandera de la democracia europea. Me gustaría verle liderando esta posición común, que yo no sé si es una posición común en el Parlamento, pero creo que es la posición común de la sociedad española, que quiere esa Europa más política, esa Europa verdaderamente social, esa Europa, en fin, que algunos aspiramos, la gente que tiene mi edad, en la que poder entrar y que algunos quisiéramos dejarles en mejores condiciones para nuestros hijos. Señora Díez, más que de trámite, el Consejo era un consejo temático. Hay un consejo siempre muy importante, es el de primavera, sobre temas económicos, bueno, balance general, perspectivas, opiniones, etcétera. Los de junio y diciembre ya son decisorios y ahí se suelen tomar las grandes decisiones. Pero bueno, yo creo que aquí estos consejos, ahora va a haber uno sobre política de defensa, ha habido uno sobre temas energéticos, también son importantes porque, como he intentado explicar antes, pues cuando hablamos de la agenda digital hablamos de cosas que sin duda alguna afectan a los ciudadanos, que afectan a la competitividad de la economía, que son el futuro, que hay que regularlos y que no hay que quedarse atrás con respecto de otros. Usted ha planteado un tema, claro, que es un tema de calado, pero que evidentemente no se debatió en el Consejo Europeo. Es ¿cuál es el papel del Consejo Europeo? Bueno, está usted planteando por dónde va la Unión Europea en el futuro y, sin duda alguna, hace bien en plantearlo. Lo que pasa es que este no es un asunto para resolver ni en un año ni en dos, me temo. Sabe usted que estamos en un proceso que lleva muchos años. Desde el Tratado de Roma ha pasado más de medio siglo. Bueno, se han tomado decisiones importantísimas. A veces no nos damos cuenta, pero hasta hace poco pagábamos en una moneda distinta a la que pagamos hoy. Ya no tenemos política monetaria ni política cambiaria. Tantas y tantas decisiones que se adoptan en Europa nos afectan. Bueno, y ahora estamos en cuál va a ser el diseño final de todo este asunto. Hay quien dice un gobierno europeo y un Parlamento europeo. Hay quien tiene esa opinión. Hay quien, sin embargo, tiene otra opinión diferente. Dice, no, lo importante es que haya una unión de Estados y sean los Estados controlados por sus propios parlamentos nacionales los que tengan que decidir. Bueno, en este momento lo que nosotros hemos planteado, nosotros me refiero como Gobierno de España, es seguir trabajando en la unión económica, en el mercado único, el tema digital va dentro del mercado único, seguir trabajando en la integración, que es un tema muy importante, la unión bancaria y la unión fiscal, y trabajar en la unión política. En este momento es muy difícil que el Consejo Europeo no siga teniendo, yo creo que por bastante tiempo, tampoco lo podría asegurar de forma categórica, un papel preponderante, porque al fin y a la postre se toman muchas decisiones que afectan a la soberanía de los países. Es decir, cuando hablamos de la unión bancaria,
Claro, aquí estamos diciendo que el Banco de España, que hasta ahora iba a supervisar supervisaba a todos los bancos españoles, ya deja de supervisarlos. Y entonces pasa a supervisarlos el Banco Central Europeo. Claro, cuando aquí tomamos la decisión sobre el euro, pues claro, es que dijimos, este es un país que renuncia a una de las características esenciales de la soberanía, que es la moneda. Bueno, pues parece lógico que ahí estén los gobiernos y, por supuesto, los propios parlamentos nacionales. Ahora, me pregunta usted, ¿llegaremos a ser algún día los Estados Unidos de Europa? Pues mire, yo no estoy en condiciones en este momento de responderle, pero sin duda alguna es un ejercicio interesante y es probable que el futuro vaya por ahí o no. Yo en este momento veo más apoyo a la configuración con Estados nacionales. Pero en cualquier caso, insisto, es un tema importante. Ha dicho también que no ha habido avances, ha habido, en los temas digitales ya ha habido compromisos, ya se han puesto sobre la mesa los temas importantes, ahora habrá que tomar, eso es verdad que no se han tomado todavía las decisiones. Bien, habla usted y lo traslada a la propia situación española. Yo creo que la reforma de la Administración y la Ley de Unidad de Mercado son normas que aportan, no, en mi opinión, a lo que aportan sobre todo es al sentido común, no a otras cosas, pero también le contesto a algún otro interviniente. Si estamos trabajando para que haya un mercado único a nivel de toda Europa, hombre, no parece razonable que no estemos trabajando para que también haya un mercado único a nivel de toda España. Yo creo que estas cosas se pueden hablar, se pueden tomar decisiones conjuntamente, benefician absolutamente a todos y lo que no podemos es dar una batalla territorial sobre este asunto, es decir, la unidad de mercado, quitar trabas, que las reglas sean iguales o similares en todas partes, que haya una regulación común, es por donde va el mundo. Y entonces, en los tiempos en que vivimos, caminar en dirección contraria a aquella por la que va el mundo es francamente complicado. Aquí cada vez va a haber menos fronteras, cada vez va a haber menos aranceles, cada vez va a haber menos dificultades. Bueno, y entonces yo procuraría inventarme algo para situarme ahí, porque ahí está, es mi opinión, el futuro. Coincido más con la señora Díez en este asunto. En el tema de pymes ya le he explicado cuál es la posición del Gobierno. No estoy de acuerdo con que no se hayan tomado decisiones claras con respecto al BEI y así lo he hecho saber allí. Creo que en España estamos haciendo un esfuerzo importante. He dado antes algunos datos que al menos deberían ser objeto de consideración. Y en el tema del espionaje no tengo mucho que añadir a lo que ya he hecho. El Consejo Europeo no tiene competencia en esta materia. Que haya uno o dos países que quieran que su nombre aparezca allí por las razones que estimen oportunos y convenientes es su propia decisión. Los demás creemos que debemos actuar como hemos hecho. Vamos primero, ya lo hemos hecho, a recabar información sobre los acontecimientos y a la vista de esto pues tomaremos las decisiones que nos parezcan más oportunas y, como es natural, las traeremos también, si así hay que hacerlo, a este Parlamento. Yo entiendo que a usted no le parezca suficiente que venga el director del Centro Nacional de Inteligencia. Créame que a mí en este momento sí. Si no, lógicamente, pues hubiera sido otra la propuesta que hubiera hecho. Ahora, el futuro, pues ya veremos cómo se producen los acontecimientos. Pero creo que en este momento es suficiente con la presencia aquí del director del Centro Nacional de Inteligencia. El tema de inmigración, yo fundamentalmente estoy de acuerdo en todo lo que usted ha dicho, ¿no? No hay política europea en materia de inmigración. Digamos que hay algunos elementos comunes en materia de inmigración. Creo que en España se ha hecho política nacional en materia de inmigración y se ha hecho mucho, como he intentado demostrar antes. Creo que en Europa lo que hay es que estimular para que estas cosas se vayan resolviendo de cara al futuro. En diciembre, usted decía que esto lo aplazamos de manera definitiva hasta el 2014. No, en diciembre se pueden tomar algunas decisiones, pero hay que pensar algo que también es importante. Se produce un acontecimiento gravísimo, parece lógico que haya una reunión donde eso se trate, pero lo que tampoco se pueden tomar decisiones es a las 24 horas de que se produzca un acontecimiento gravísimo, porque uno corre el serio riesgo de equivocarse. Yo ya le he dicho antes que presentamos una aportación precisamente porque España había hecho cosas en esta materia.
pero creo que es más razonable que se haya creado un grupo de trabajo y que nos presente propuestas. Yo ya he hecho algunas para el Consejo Europeo de diciembre. En cualquier caso, sobre rapidez o no rapidez, pues evidentemente todo es bastante opinable. Señor presidente del Gobierno, 3 breves reflexiones sobre la réplica que ha dado a mi intervención. Respecto de la comparecencia del director del CNI, que yo planteaba que es necesario que comparezca la vicepresidenta en la medida que en ella está depositada la responsabilidad política del CNI. Me dice usted, para mí es suficiente. Pero entiéndame, señor presidente, es que yo creo que la vicepresidenta a usted le contará las cosas, ¿no? Pero para que no tengamos que ir cada uno de los diputados a hablar con ella y tener una opinión formada a partir de lo que ella nos diga, entienda que la oposición tiene que pedir que comparezca quien tiene la responsabilidad política. Yo creo que ella con usted comparte, a mí me parece, en fin, entiendo su posición, pero entienda usted la nuestra y dígame, en relación con esto mismo, ha pensado, que se lo he preguntado y no me ha contestado, ha pensado ponerse en esta materia más de parte de Merkel que de parte de los que han tenido una posición más baja de exigencia a Estados Unidos. En relación con el asunto de la inmigración, decía usted, presidente, compartiendo la reflexión que yo le hacía, que tengo que entender que, bueno, que no se puede improvisar y que cuando ocurren acontecimientos tan graves que hay que darse un tiempo para tomar decisiones. Pero, presidente, reconózcame usted que es que el acontecimiento era grave, pero no era nuevo y, sobre todo, era previsible, porque es consecuencia de que no hayamos actuado como europeos o no hayamos actuado suficientemente, ni previniendo la pobreza allá donde se origina, allá de donde salen esas personas que se arriesgan a vivir, aunque mueran en el intento, ni dotando de presupuesto a Frontex, bajando cada vez más el presupuesto. Por tanto, sí, grave, pero previsible, y previsible precisamente porque no actuamos. Y finalmente, y en relación con esta cuestión que usted ha cogido de hacer una reflexión colectiva, de irla construyendo sobre la Europa que queremos, sobre la estructura política de Europa y sobre el papel del Consejo, de la Comisión y del Parlamento. Es verdad que no se hace de la noche a la mañana y que esto no lo podemos resolver en este debate, naturalmente que no, pero hay que ir, en la medida de lo posible, construyendo una posición común, en este caso española, en relación con el modelo europeo que queremos, ¿no? Y yo aporto aquí, he aportado lo que es nuestra posición, lo que es la mía también, pero lo que es la posición de este grupo. Ayer tuvimos un debate en la Cámara precisamente sobre soberanía, y de soberanía, era soberanía nacional, pero el debate que yo le planteo en relación con Europa también es de soberanía europea. Yo creo que estamos en un momento en el que hemos de empezar a pensar que los Estados, estar dispuestos a ceder soberanía, a ceder competencias para ganar en competencia, para tener esa Europa más competente en términos políticos y para que eso que dice en el preámbulo de la Constitución Europea, esos textos europeos que son tan poco dados a decir, en fin, frases emocionales, si me permite la expresión, para que eso se haga realidad. Esa frase del preámbulo que a mí tanto me gusta, que define a Europa como ese espacio especialmente proclive para la esperanza humana. De esa Europa es de la que yo le quería hablar y sobre esa Europa es sobre la que creo que debemos de construir un relato y una posición común.